El diseño y la composición son elementos que van cogidos de la mano. Podríamos decir que es uno mismo, ya que para obtener un buen diseño hay que obtener una buena composición. Esta composición se basa en 6 principios básicos. Estos principios son el equilibrio, la proximidad, la alineación, la repetición, el contraste y el espacio en blanco. Vamos a analizar cada uno de ellos. Vamos a empezar por el equilibrio. Equilibrio no es otra cosa que la ponderación visual de un diseño, es decir, que esos elementos visualmente estén acorde y estén uniformes. Para ello, hay 3 maneras de equilibrar. Por un lado, está el equilibrio simétrico, es decir, a partir de un eje, los espacios se reparten de igual forma. Está ese equilibrio asimétrico, en el cual se compensan los espacios de un lado y de otro con elementos de mayor o menor importancia visual. Y por último, está el radial, que a partir de un punto central van organizándose los elementos alrededor de él. Veamos el primero. Aquí tenemos un equilibrio simétrico. Visualmente es igual en todos los lados a partir de ese eje central, como hemos comentado. Las zonas se rellenan de igual forma. Aquí tenemos este ejemplo en el cual hay 3 espacios marcados que tienen una coincidencia en la altura completamente rectangular y cuadrada y en la anchura de los 3 elementos que la componen. Vayamos ahora a ver el equilibrio asimétrico. La ilusión es de igualdad, pero es por el peso de los elementos que nosotros colocamos. Por un lado, tenemos 2 elementos grandes y un espacio que rellena con zona blanca para dar la misma sensación de columna que el resto de los elementos. Veamos aquí que este elemento es asimétrico. Por un lado tenemos una altura con una serie de columnas y esa tercera columna que tenemos más a la izquierda lo que hace es compensar con ese espacio en blanco que marca el recuadro la información del resto. El elemento visual que tenemos a la derecha, como podemos observar, es el logotipo, que tiene un peso visual mayor que el resto del texto. Y ahora veamos cómo es un equilibrio radial. La disposición siempre es alrededor de ese punto central, y vamos en diferentes zonas generando ese equilibrio de elementos. En este caso en concreto tenemos un cartel con un punto de mira totalmente centralizado dentro de esa composición y a partir de ahí se van generando diferentes radios con una anchura y altura iguales, es decir, en círculo, que dan esa sensación de homogeneización en todo el elemento. Vayamos ahora a otro de esos elementos iniciales, la proximidad, que consiste en agrupar los elementos y los espacios que lo representan. Está claro que hay que agrupar una serie de elementos como artículos que están completamente juntos y enlazados y separarlos de otros elementos que estén agrupados con otras características diferentes. En este caso es muy complicado mezclar ambos elementos si no tienen una línea común. El siguiente punto es la alineación, que nos va a permitir mantener los objetos constantemente alineados unos con otros. Cuando nosotros alineamos, como en el ejemplo, esos elementos, conseguimos armonía visual. Por eso hay que tener en cuenta siempre que las rejillas son muy importantes a la hora de diseñar, ya que esas rejillas van a permitirnos que la distancia entre diferentes objetos sea siempre la misma, y de esta manera respetar mucho mejor la organización y el alineado de los elementos. Vayamos ahora con la repetición. La repetición va a permitir darle ritmo a nuestra creación. Para ello, cuando nosotros diseñamos cualquier cosa, tenemos que buscar una línea común. Como podemos ver en este folleto, esa composición blanco y negro se alterna de página izquierda a página derecha, pero permanece constante. Y de esa manera, el espectador está acostumbrándose a la manera en la que estamos mostrando esa información. De ese modo, cuando quiera ver un elemento concreto, va a saber dónde está ese elemento, ya que hemos repetido la misma estructura a lo largo de toda la publicación. Vamos a hablar de la imagen corporativa,
y el elemento del logotipo es elemento común o el color del mismo, vamos a tener que repetirlo a lo largo de todas nuestras aplicaciones. De esa manera también conseguimos constancia en la visualización del elemento. Podemos observar tanto la repetición como el equilibrio. En ambos casos, las estructuras de las diferentes columnas tienen la misma composición, son repetitivas, y conseguimos, por supuesto, un mayor equilibrio. Si hablamos de logotipos, aquí tenemos algunos de los ejemplos en los que el logotipo viene con repeticiones de elementos, dando así una sensación de logotipo bien hecho, bien cerrado y redondo. Por otro lado, está el contraste. Este contraste se genera creando distinciones entre los diferentes elementos, y de esta manera vamos a poder destacar las diferencias entre ellos. Ese contraste puede estar en la tipografía, ya que como podemos observar utilizando la misma fuente tipográfica en dos familias diferentes, conseguimos un contraste visual de la letra. Por otro lado, siempre el tamaño va a ser importante en ese contraste, o incluso también el color. Todos estos contrastes permiten generar ejemplos como el que estamos viendo, con blanco, negro y un solo color, es decir, tan solo 3 colores para dar toda una serie de información. Aquí podemos observar ese contraste en el cual hay una zona clara con el resto oscuro. A la hora de diseñar, como es el caso de la tipografía, el contraste de la fuente superior con el resto de la inferior hace que marquemos el orden visual de lectura. Los espacios en blanco son también muy conocidos dentro del diseño y se conocen como el arte de la nada, es decir, la capacidad para no colocar nada, generar mensajes minimalistas y efectivos. En este caso, el minimalismo consistiría en dar un mensaje muy pequeño, muy concreto, sobre un espacio que esté libre. Como podemos ver en este cartel del McDonald's, claramente está marcando que los McDonald's tienen Wi-Fi. Es, con las patatas fritas, ese pequeño icono de Wi-Fi que todos conocemos. En el siguiente ejemplo, simplemente con esos dos perfiles de taza de café, estamos evocando las gafas, producto al que se dedica esta empresa. En este caso en concreto, el espacio en blanco está haciendo que el peso visual vaya justo al centro y después nos fijemos en ese fondo que en la parte izquierda no posee ninguna información y en la parte derecha el rostro de la persona a la que pertenece esta página web. Pero como podemos observar, el espacio en blanco hace que todo el elemento respire y sea mucho más fácil de visualizar. En el siguiente caso vamos a poder observar cómo aunque hay muchos elementos, sí que hay muchas zonas blancas, lo cual hace que se desintoxique visualmente los elementos que tenemos que visualizar y podamos ser más selectivos a la hora de ir eligiendo qué queremos ver. De esta manera y con esta sutileza vamos a tener una sensación muy agradable en este caso cuando visitamos el website. Esto se basa en la técnica del KISS, también palabra inglesa que viene de las iniciales de manténlo súper limpio. De esta manera vamos a poder visualizar limpias nuestras composiciones y no se va a aturullar al espectador cuando esté visualizando nuestros diseños. ¿Cómo llegar hasta esto? Para conseguir que fluyan estos diseños y que nosotros interioricemos la forma de crear estos elementos, existe también la técnica de las 4 Ps, en inglés, por supuesto, y esta fórmula de las 4 Ps no consiste en otra cosa que en la práctica, en la participación, en la selección y en el juego. Con estas 4 normas, practicando a diario el tema de las composiciones, de los equilibrios, de los espacios, participando con otros diseñadores en el flujo de información bidireccional, seleccionando aquellas respuestas o aquellos trabajos visuales que nos sean agradables, interesantes y ser capaces de filtrar aquello que no resulta efectivo y jugando con todo ello para conseguir diseñar nuestras composiciones y nuestros mensajes de una forma innovadora. Esta, como digo, es la mejor manera de interiorizar y de conseguir
que fluya de nosotros el diseño y la composición.